Entonces hoy, dentro de los dones de la divinidad, segunda parte, vamos a comenzar punto 1, la primera división, los dones del Hijo. Los dones del Hijo, la lista la encontramos en Efesios 4, del 7 al 8, y luego del 11 al 12. Efesios 4, 7 y 8, y 11 y 12. En esta lista aparecen 5 dones, que realmente son 4, vamos a verlos, porque la estructura gramatical así nos lo indica, y cuando lleguemos a ver ese ministerio veremos que es un ministerio que necesariamente son son nombrados dos que son pastores maestros, ya lo adelanto, pero es uno en sí. Entonces, la lista la tenemos aquí, vamos a leerla. Alguien que la lea, ven. Si lo veis desde ahí, si no, lo leéis en la Biblia. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Veis? Si os fijáis en esto, lo primero que vemos es que lo define como conforme a la medida del don de Cristo. O sea, nos deja muy claro que en este caso no es don del Espíritu, no es don del Padre, sino que es don del Hijo. El que recibe este don, lo recibe directamente de Cristo. Después vemos la lista que se nos da, dice a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Por lo cual vemos que en realidad son 4 dones y después vamos a ver cada uno de estos. En este mismo texto la verdad es que es muy amplio porque nos está diciendo primero de dónde provienen, del Hijo. Nos está diciendo la lista, cuáles son. A la vez nos está diciendo el propósito. Fijaros que dice, a fin de perfeccionar a los santos. Acordaros cuando hablábamos de los dones del Espíritu, que ¿cuál era el fin de los dones del Espíritu? ¿Cuál era el propósito? El propósito era la edificación del creyente y salvación para el perdido. ¿Os acordáis? Cuando cualquiera de esos 9 dones, que acordaros que los metíamos en 3 categorías, los de revelación, los de poder y los de expresión, cada uno de ellos son dones que edifican a la Iglesia. En este caso, el propósito de este don no es el edificar, por supuesto edificar, sino el perfeccionar, va más allá. Cuando se edifica puede ser algo en el momento, ¿no? Edifica, o sea, si fuéramos a la Biblia textual, nos pone otra palabra. ¿La tienes, Josué? Bueno, creo que nos pone otra palabra, a ver si no va a ser así. Bueno, lo buscas. Bueno, de paso, avanzo, porque aquí es lo que estoy diciendo. Dentro de los dones vamos a ver su naturaleza. Entonces, en la naturaleza lo primero es el propósito. Si lo queréis poner así como un bosquejo. Y el propósito es este. El perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios. ¿Dónde están los santos? ¿Dónde están los hijos de Dios? Pertenecen al cuerpo de Cristo que está en la Iglesia. Entonces, por eso dice que son dones dados a los hombres para perfeccionar a la Iglesia. ¿Qué pone Josué? El versículo dice, bueno, el 11, y él mismo dio a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Vale, adiestrar. Es adiestrar, perfeccionar. O sea, estamos en un continuo avance, como un ejército. Tiene que ser adiestrado, tiene que ir perfeccionándose para cuando llegue el momento de la batalla, que es diariamente además, pues estar preparado.
Claro, yo me refería a lo del espíritu, pero ahora no sé bien el texto, lo que habla de edificación, pero bueno, viene a ser lo que es edificar, ¿vale? Ese dar aliento en ese momento. Entonces, en cuanto al propósito, nos queda claro. El propósito de los ministerios, vamos a llamarles ministerios porque así lo define la Escritura, es perfeccionar a la Iglesia, perfeccionar a los santos. El alcance se está refiriendo al alcance de estos ministerios. Son ministerios universales. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios da un ministerio a un hombre determinado, sea apóstol, sea pastor, sea profeta, allá donde Dios lo mande, allá donde vaya, su ministerio, el ministerio es Él. Entonces es universal, no tiene límites de localidad, no tiene límites de situación. Entonces ya vamos a ver la composición de cada uno de ellos. Vamos a comenzar, pues como en la lista que hemos leído en la palabra, con el apóstol. ¿Qué significa apóstol? Apóstol significa enviado. Os dejo que lo escribáis, o sea, es bueno, lo pongo como yo, o sea, se refiere a un hombre que Dios envía con una misión concreta. O sea, el apóstol es un hombre que Dios envía con una misión concreta. En cuanto al apóstol, en la Biblia lo designa tres grupos. Hay tres grupos de apóstoles. El primero es el primer apóstol. Que alguien lea Hebreos 3:1. ¿A quién creéis que nos referimos con el primer apóstol? Jesús. A Jesús, muy bien. Que alguien lea Hebreos 3:1. Por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Vale? Él es el apóstol de nuestra profesión. Él es el primer apóstol. ¿Por qué? Porque él fue enviado. Hemos dicho que apóstol significa enviado. Que apóstol es un hombre enviado con una misión especial. Jesús fue enviado, sí. Fue enviado por su Padre. Con una misión especial, por supuesto. No solo, y cuando digo no solo no le quito mérito, es lo primordial, salvarnos, darnos la vida eterna por medio de su sacrificio, sino que Él, por medio de Él mismo, efectuó el levantamiento de la Iglesia. Hasta entonces la Iglesia no existía como tal. A partir de su venida, de su obra, de morir, estar enterrado, sepultado, resucitar y luego ascender, es cuando ahí se instituye la Iglesia como tal. Entonces, Él es el primer apóstol. Él fue el primer enviado por Dios con una misión especial, la de levantar la Iglesia, la de que cada uno de nosotros hoy estemos aquí. El segundo grupo se les denomina los apóstoles del Cordero. ¿A quiénes creéis que se refiere? A los 12 apóstoles, exacto. Los apóstoles del Cordero. Son concretamente estos 12 apóstoles. ¿Por qué? Fue Jesús, además de una forma increíble no sé si en los 4 o solo en 3 evangelios, en Juan no estoy bien segura si en Juan aparece, pero en los 3 evangelios aparece cuando Jesús escoge a sus discípulos, pero es en el Evangelio de Lucas, si queréis apuntar el texto, Lucas 6, 12 al 16, y me llamó mucho la atención, Lucas 6, 12 al 16.
Jesús ya sabía de sobra quiénes eran esos elegidos para ser apóstoles, pero dice que la noche antes de empezar a elegirlos, ¿vale? Porque él los fue llamando, bueno, sabéis todos, ¿no? Primero los eligió a todos, pero él fue de uno en uno, algunos de dos en dos, ¿no? Los fue llamando. Estuvo toda la noche antes en oración al Padre. Y esto me llamó mucho la atención porque me hizo ver qué es lo que tenemos que hacer antes de tomar decisiones. El propio Jesús sabía de sobras quiénes eran estos, pero vemos en su vida como enseñanza esa continua comunión con el Padre. Y muchas veces nosotros, o hablo por mí misma, tomamos decisiones a la ligera o dándolas por supuesto, sin embargo Jesús, aun siendo Jesús, aun sabiendo él que el que él elegía no se iba a equivocar, porque aun en el caso de Judas estaba todo profetizado ya, por los profetas del Antiguo Testamento, que iba a haber una traición y un traidor entre los suyos, pero él se pasa toda la noche en comunión con el Padre, pidiendo la dirección. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que tomar decisiones importantes y cuántos nos hemos pasado una noche en vela pidiendo la dirección del Señor? Y no lo pregunto, ¿vale? Os contestáis vosotros, yo me contesté. Y bueno, quizá esto es parte de lo que tenemos que, bueno, es un paréntesis, ¿no?, a reflexionar, que el propio Jesús, pues, a la hora de elegir a estos 12, se tomó su tiempo en comunión con el Padre y los eligió, y era parte del ministerio de Jesús el elegir estos apóstoles, porque Jesús, ¿qué vino a cumplir? Cuando Jesús comienza su obra ¿qué era? Anunciar el Evangelio. Su obra iba acompañada de milagros, de prodigios, su obra se efectuó en la cruz, pero no era solo esto, porque entonces cuando él ascendiera, ¿qué iba a pasar? Parte de su obra era designar a estos 12. ¿Para qué? Para que cuando él se fuera, ellos continuaran esa obra, para que hubiera unos sucesores de la obra que él había comenzado. Estos hombres, por eso se les llama los apóstoles del Cordero. El Cordero es Cristo. Estos hombres fueron enviados por el Cordero, por Cristo. ¿Cuál era su misión? Seguir la obra que Jesús había empezado. Entonces, este es el segundo grupo, los 12. Fijaros que está muy claro que eran 12, porque aun cuando Judas traicionó a Jesús, inmediatamente tuvieron que buscar un sucesor, porque el número de los 12 tenía que estar ahí. El tercer grupo son los apóstoles del Espíritu Santo. Primer grupo, el primer apóstol, Jesucristo. Segundo grupo, los apóstoles del Cordero. Estos 12 discípulos que Jesús prepara para que continúen su misión en la tierra. Y los terceros, los apóstoles del Espíritu Santo. ¿Por qué? Entonces ya es un don del Espíritu. No. Decimos que apóstol es enviado. Jesús viene a la tierra enviado por el Padre para cumplir su misión. Pero una vez su misión ha sido cumplida, Jesús desciende al cielo, el lugar que le corresponde. Pero Él envía al Espíritu Santo y le da a Él como la carta de decir, vale, yo te envío, y en ese enviar señala a estas personas que van a seguir. No pertenecen, no se suman al grupo de los 12, pero sí que son los apóstoles ya en la dispensación del Espíritu Santo, cuando ya estamos en la dispensación de la gracia, y vemos muchísimos. A señalar, por ejemplo, Pablo y Bernabé, lo tengo aquí, por eso no lo busquéis, Hechos 14:14, dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Bueno, el texto en sí de la historia no importa, bueno, sí importa, pero no para el caso que estamos hablando, lo que los denomina apóstoles. Otros, Silvano, Timoteo, o sea, en las epístolas encontramos a muchos apóstoles. Estos son los apóstoles del Espíritu Santo. Y vamos entonces, vemos que son dones dados a la Iglesia, que es lo que yo os decía el otro día. Bueno, ahora lo vamos a ver con los profetas.
Vamos a verlo con los profetas. Vamos ya a pasar a los profetas. Lo del apóstol os ha quedado claro, ¿verdad? Son enviados para cumplir una misión especial. Ahora vamos a ver el profeta. Como ya os decía la semana pasada, cuando vimos el don de profecía, acordaos que ya os anticipé que era importante distinguir lo que era el don de profecía, un don dado por el Espíritu Santo, y lo que es el ministerio de profeta. Os voy a dar 3 puntos importantes en los que podemos diferenciar lo que es el profeta como don del Espíritu de lo que es el profeta como ministerio. ¿Vale? Primer punto. Profeta como don. Es un don dado por el Espíritu al individuo. ¿Vale? Don dado por el Espíritu al individuo. Profeta como ministerio, don dado por Jesús a la Iglesia. Don dado por Jesús a la Iglesia. ¿Veis? Aquí vemos la primera diferencia. Uno es dado por el Espíritu, el otro es dado por Dios. Uno es dado al individuo y otro es dado a la Iglesia. Aquí puede haber un poco de cómo es esto. Bueno, lo vamos a ver, al ver los otros 2 puntos lo vamos a entender mejor. El segundo, el profeta como don, dado al creyente individualmente. Dado al creyente individualmente. ¿Vale? O sea, Dios, el Espíritu Santo, le da el don de profecía a niño. Se lo da a una persona individualmente. Mientras que el profeta como ministerio es un don dado al creyente, pero corporativamente, en un cuerpo, o sea, a la Iglesia. Mientras, ¿cómo? Vale. Profeta como don al creyente individualmente. Profeta como ministerio al creyente corporativamente, o como un cuerpo. Y tercero, sí, ahora lo hablamos. ¿Quieres que lo repita o no era eso? Vale. Para aclarar, sí, ahora vamos. Digo los 3 y ya. Tercero, el profeta como don, o sea, la profecía como don, es un mensaje. ¿Vale? Profeta como don, ¿qué es lo que da? Un mensaje. O sea, son cosas, es un mensaje. Mientras que el profeta como ministerio son personas. Profeta como don son cosas, entre paréntesis, un mensaje. Profeta como ministerio son personas. ¿Vale? ¿Qué queréis preguntar a lo mejor en esto, Paco? No, cuando te refieres tú relativamente es como cuerpo, pero como cuerpo de la Iglesia. Exacto, como Iglesia. A ver, sobre todo fijaros en el punto 3, lo que yo he dicho. El profeta como don es un mensaje. Hemos dicho, primero lo da el Espíritu, después se lo da a un individuo. O sea, ese individuo, esa persona que recibe este don, lo recibe, como decíamos la semana pasada, en un momento determinado. Él no es profeta en su vida. No, en un momento determinado Dios le da un mensaje, una cosa para dar a la Iglesia, pero se la da a una persona. Por eso decimos, es dado al creyente individualmente. Me la da a mí y yo la transmito a la Iglesia. Puede ser para toda la Iglesia, o puede ser para un grupo, o para una sola persona. Y de forma puntual. De forma puntual. O sea, una claro. sola vez. No, puede ser más veces. A ver, si usted tiene el don de profecía, usted lo tiene y lo puede ejercer, bueno, las veces que el Señor se la dé, como vemos aquí, pues el don de hablar en lenguas y luego interpretar las lenguas. O sea, el que tiene el don de la profecía, como el don de hablar en lenguas, el don de interpretación de lenguas,
lo usa pues cuando Dios, o de la palabra de ciencia, cuando Dios quiere decir algo a la iglesia, utiliza al que tiene el don de profecía. Mientras que el profeta es un don dado a una persona, pero, o sea, no es dado a una persona, me explico. Es dado a la iglesia, porque es una persona. Quizá lo vamos a entender mejor con el pastor. ¿Veis? El pastor es un don, digo quizá porque es lo que más vemos. El pastor es una persona, pero esa persona es un don dado a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia come de él, la iglesia se alimenta de él. Es un don que Dios da de continuo, no como la profecía en un momento determinado, y está dado a la iglesia. Toda la iglesia recibe de ese don. ¿Entendéis ahora la diferencia? Por eso decíamos, la primera diferencia es eso, don de profecía, un don del Espíritu Santo, y el de profeta de Cristo. Después, el don de profecía se le da a un individuo, y ese individuo ¿qué hace? Pues el propósito de los dones, edifica a la iglesia, mientras que el don del profeta, si en una iglesia hay un profeta, generalmente un profeta tampoco está en una iglesia, ¿vale? Pues cuando el profeta, bueno, fijaros en los profetas del Antiguo Testamento, cómo trabajaban. El profeta era la persona, el don era la persona, era el intermediario, recibía el mensaje divino y lo daba al hombre. Pero no solamente el mensaje, porque ahora vamos a profundizar un poquito más. Cuando es un don de profecía, solo da un mensaje. Cuando es el don del profeta, el profeta hace más cosas. El profeta detecta problemas. Dios le da, por eso antiguamente en el Antiguo Testamento al profeta se le llamaba vidente, porque ve cosas, en él actúan los dones de revelación. Fijaros que cuando hablábamos de palabras de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu, eran 3 dones por separado, aunque veíamos que algunos tenían que actuar juntos. El profeta como don, como ministerio, vamos a llamarlo ministerio, ¿vale? Así nos aclaramos más, además es como la Biblia lo dice. En él actúan los dones de revelación, porque él tiene la palabra de ciencia, es capaz de saber cosas que nadie puede saber. ¿Por qué? Porque Dios se las da. Pero no solo las detecta y las sabe, sino que sabe actuar en consecuencia. ¿Vale? Entonces, por eso, el profeta como ministerio es una persona y es un don dado a la iglesia. ¿Me entendéis ahora? Es que a veces con la explicación puedo todavía confundiros más. Mirad, en Efesios 2:20, aquí nos dice algo también muy claro dentro de los ministerios que estamos viendo, y vamos a ver estos 4, 2 de ellos son el fundamento de la iglesia. ¿Cuáles son? Los apóstoles, el ministerio de apóstol y el ministerio de profeta. Ellos son el fundamento de la iglesia, y lo dice en Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la iglesia está fundada sobre los apóstoles y los profetas. Es el fundamento, nos lo dice aquí claramente, y por supuesto nos dice de dónde procede, de Cristo. ¿Qué es lo que hace el profeta? Pues luego os voy a dar la definición del profeta y ahí vais a ver. El profeta detecta, aporta y guarda. Detecta, ahora os digo, detecta, ¿Profeta? detecta, aporta y guarda. ¿Qué detecta? El problema que hay en el cuerpo, en la iglesia. El que es profeta detecta el problema que hay. Con detectar no es suficiente, ahí actuaría la palabra de ciencia, sabiduría, ¿vale? Lo ha detectado, pero de nada sirve el conocer si no tienes el resolver. Entonces, al profeta Dios le da, ¿ves? Aquí podemos entender mejor la diferencia de don y de ministerio. El que da un mensaje de profecía simplemente da el mensaje, pero no hace nada más. Mientras que el profeta detecta,
Luego aporta, ¿qué aporta? La terapia restauradora. O sea, detecta que puede haber un problema y además aporta la solución. Y he dicho guarda, pues guarda la estabilidad del contorno de la iglesia. Guarda la estabilidad del contorno de la iglesia. Repito, detecta el problema que hay en el cuerpo, en la iglesia. Aporta la terapia de restauración. Y el tercero, y es muy importante, porque ahí podemos distinguir un profeta enviado por Dios, por Cristo, a un falso profeta. ¿Por qué? Porque el profeta enviado por Dios da estabilidad a la iglesia, nunca destruye ni divide. Cuando a veces vemos que se levantan profetas y mandan uno por aquí y por allá, no, el profeta detecta, da la terapia y guarda la estabilidad, guarda la unión, no separa el cuerpo nunca, porque no mutila, somos la iglesia y no un brazo por aquí y el ojo por allá, no, guarda la estabilidad de la iglesia. Venga, la definición os la dicto. Son aquellos hombres, los profetas, son aquellos hombres que pueden predecir el futuro. No siempre es para predecir el futuro, muchas veces es para sacar a luz el presente, las cosas que... Son aquellos hombres que pueden predecir el futuro, pero además son hombres que conociendo el pensamiento del plan divino, saben expresarlo como palabra venida de Dios, en términos prácticos para su generación. Y traducirlo a la realidad en términos prácticos para su generación y traducirlos a la realidad concreta en que se mueve la vida de los hombres. Y traducirlo a la realidad concreta en que se mueve la vida de los hombres. Lo leo todo para entenderlo bien y si se os ha quedado algo. Son aquellos hombres que pueden predecir el futuro, pero además son hombres que, conociendo el pensamiento del plan divino, saben expresarlo como palabra venida de Dios en términos prácticos para su generación y traducirlo a la realidad concreta en que se mueve la vida de los hombres. ¿Vale? Hay dos características importantes en el profeta. Son hombres de visión, una, hombre de visión, dos, hombre de aliento. Hombre de visión y hombre de aliento. Mirad, en hombres de visión
vamos a apuntar 5 puntos. Como ya os he dicho antes, en el Antiguo Testamento se les llama muchas veces videntes. ¿Por qué? Porque son hombres de visión, hombres que ven lo que no pueden ver si no es por revelación del Espíritu Santo. Entonces, lo primero, ¿por qué es un hombre de visión? Primero, porque en él actúan los dones de revelación. ¿Y os acordáis cuáles son? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. En él actúan los dones de revelación. Segundo, pueden señalar y separar para el ministerio. ¿Vale? Un profeta, acordaros Samuel cuando va a ungir a David, él señaló a alguien y además en ese caso, acordaros la historia, el padre de David le presenta a todos sus hermanos, pero David es olvidado tanto por el padre como por los hermanos, porque alguno podía haber dicho, ¿qué falta David? Y él va viendo uno por uno, y el Señor le va diciendo, este no es, hasta que por fin, pues claro, Samuel, que Señor, entonces ¿quién? Faltaba alguien, era David. No solamente en este caso, tenemos muchos casos de profetas que señalan para el ministerio, y un ejemplo es apuntar 1 de Timoteo 4:14. Aquí dice, habla de Timoteo, por supuesto. No, perdonad. No apuntéis esto. Bueno, sí, también. Sí, apuntar este, que el otro es muy largo. Este ya nos sirve como ejemplo. Dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.